Jorge, saludos. Saludos, Leo. Buenos días para ti y para los amigos radio escuchas de Nación Z. ¿Cómo están los a asuntos? Pacheco y a Chero. Pues muy bien, todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, caminando todo, poco a poco. Estoy preocupado, porque es la segunda semana que te veo camisa, corbata. Tú estás en alguna gestión, No has hecho una divulgación completa de los asuntos, pero tú estás en alguna gesta patriótica. Recuérdate que las conspiraciones son eternas. Muy bien, muy bien. De eso se trata, hombre. Eso es lo que nos mantiene vivos. Exacto. Eso es lo que nos mantiene vivos. Mira, Jorge, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, plantea ayer o hace público que envió unas cartas al liderato legislativo federal, tanto en Cámara como Senado, planteando el ELA, ¿no? Y que se ha incluido en los proyectos, hace alusión al proyecto que radicó el senador Wicker de Mississippi, donde se habla del ELA, tal como está. Y a mí me llamó la atención, Jorge, porque las cartas no se enviaron ayer. Las cartas se enviaron hace ya un tiempo atrás. Uh-huh. Para ese entonces no estaba la pelea ni de Alejandro, ni de Tatito, ni nada de eso. Entonces, a mi juicio, hábilmente, José Luis Dalmau dice, yo envié esto, muchachos, y yo creo que se ubicó 36,000 pies de altura. Estoy desde afuera, Jorge, mirando el escenario con lo poquito que yo sé de política, que creo saber de política. Él vio todo ese tiroteo de insultos entre líderes del Partido Popular que no tiene sentido alguno si uno quiere ganar una elección. Y él fue a hablar de lo que los populares, y no cualquier popular, el popular que va a primaria, el de base, ese que es militante, ese que está comprometido contra viento y marea, les está diciendo, mientras otros están en esas peleas, yo estoy hablando de lo importante aquí. Y un poco pienso yo que ese elector de base popular mira a José Luis hoy y dice, caramba, este era el que presidía antes. Habremos hecho bien en no procurar que él continuara en la presidencia, porque José Luis siempre ha tenido una manera de ser, y yo recuerdo cuando Tatito lo insultaba y él no le ripostó con insultos a su vez. Es como en Plaza Sésamo había un ejercicio que decía, ¿cuál de estas figuras es distinta a las demás? Y yo recordaba ese ejercicio de Plaza Sésamo cuando miraba a todos los integrantes y José Luis es el único, no insulta aquí. O por lo menos que no llega a ese extremo. ¿Cómo tuviste el divulgar que esas cartas se enviaron? Mira, primero los detalles son importantes. Ajá. Y tu análisis es muy certero. De hecho, eres el único que ha hecho ese punto, ha marcado ese punto. Y en términos de la carta, no solamente en el momento en que se divulga, tenemos que recordar que el presidente del Senado había hecho una expresión el 24 de julio, en un mensaje que había dado antes del 25 de julio, diciendo que precisamente iba a impulsar su propuesta de desarrollo del ELA. Y anunciaba que iba a enviar unas cartas. Las cartas, uno envía cartas al Congreso, hay dos elementos fundamentales. Uno, por supuesto, el contenido que dice la carta. Y segundo, el momento en que se envía. Sí. Esto es una carta que se ha estado distribuyendo en el mes de agosto. Y hay que recordar que durante el mes de agosto hubo unos recesos, pero obviamente toma ahora vigencia en estas próximas semanas porque son semanas cruciales en el Congreso para discutir múltiples asuntos de Puerto Rico. El tema del estatus es uno. De hecho, el gobernador también hace señalamiento de que está haciendo sus gestiones en Washington. Se va a discutir los fondos de SNAP, se va a discutir la posibilidad de un incentivo que ha estado desde el año pasado. O sea, hay múltiples, los fondos de Medicaid, correcto. O sea, el tema de Puerto Rico va a estar presente en las próximas semanas. Pero en esa carta, particularmente sobre este tema, el momento es importante, pero sobre todo el contenido. Él hace 5 planteamientos en esa comunicación, diciendo al Congreso, miren, sobre este asunto, nosotros no nos oponemos que se legisle o se actúe. Sí. Lo que estamos pidiendo es que se actúe sobre diferentes áreas. Una de ellas, por ejemplo, él plantea que uno de los requisitos es que, como dice la ley del 2014 que firmó Barack Obama, que para que sea un plebiscito donde tenga un vínculo con el Congreso, hay un compromiso del gobierno federal que las definiciones tienen que ir al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de manera previa para que su contenido tenga validez constitucional. ¿Por qué ese planteamiento es importante? Bueno, porque aquí hay gente que conocemos, algunos aquí, otros desde la diáspora, como le dicen, que se pasan escribiendo columnas
hablando de opciones de independencia y de libre asociación, que es la modalidad de independencia que fue lo que negoció Nidia Velázquez con Jennifer González, donde le decían al país que venía una independencia, una libre asociación con ciudadanía americana y fondos federales, y en el proyecto de Nidia Velázquez dicen que no, lo eliminaron. Eliminaron los fondos federales en 10 años y la ciudadanía americana por nacimiento se pierde. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la realidad jurídica. Es el Estado de Derecho. Claro. Entonces, eso va cambiando mitos, pero no solamente eso, sino él está diciendo, apliquen la misma vara a toda la fórmula, a la estadidad, a una propuesta de desarrollo de ley para saber si esto es compatible o no con el orden constitucional. Ese es uno de los puntos. El otro punto importante, lo que tiene que ver es, obviamente, la inclusión del Estado Libre Asociado como una opción válida, y lo hemos discutido tú y yo muchas veces en el sentido de que, bueno, hay gente que plantea que sacarle la papeleta va a invalidar cualquier consulta. Yo planteo y creo que eso así va a ser en la medida en que si Puerto Rico quiere ser Estado, quiere ser independiente, la manera de que se respete ese mandato es a través del voto, a través de las urnas. Hace ese planteamiento, y también otro elemento importante es que sometió una definición que es la que había presentado en el 24 de diciembre de una nueva propuesta de ley muy interesante, porque amplía lo que incluyó el año pasado el proyecto Wicker. El proyecto Wicker, que algunos lo han criticado, lo que hizo fue, bien sencillo, cogió el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González, prácticamente idéntico, y añade como opción al Estado Libre Asociado y le pone requisitos en los procesos de transición a las diferentes fórmulas. Eso es lo que básicamente hace el proyecto Wicker. Así que algunos piensan, el proyecto Wicker es otro proyecto distinto. No, es que cogió precisamente el de Nidia Velázquez y Jennifer González y le incluye a Lela y hace otros planteamientos importantes. Eso en términos del Congreso. En términos del Partido Popular, yo creo que el mensaje que está enviando, y coincido en tu análisis, el presidente del Senado, es diciéndole a los compañeros, ¿verdad?, que tienen aspiraciones o demás, aquí hay temas realmente trascendentales. El tema de estatus, que algunos lo quieren ver meramente como un asunto político ideológico, recuerden que cada fórmula de estatus, cada propuesta tiene implicaciones legales, contributivas, sociales, de fondos federales, de pérdida de derechos o de fondos en casos de las opciones de independencia y de libre asociación. O sea, esos son asuntos de política pública también que hay que discutirlo. Así que yo creo que en ese esfuerzo que ha hecho el presidente del Senado es un poco abrir la discusión y tratar, ¿verdad?, de que el liderato del Partido Popular deje un poco las diferencias y las discrepancias que pueda haber o las aspiraciones legítimas que pueda haber, y que se trabaje en conjunto en aquellos asuntos verdaderamente trascendentales, por lo menos desde la perspectiva del pueblo de Estado Libre. Yo veo una vertiente, y por eso destaco que me parece muy buena su idea de moverse en esa dirección, porque lo otro es tratar de mediar en las peleas, y ahí no hay manera de... Tienes que bajar a eso y tratar de mediar con los insultos y con la propensidad de cada líder a continuar en ese ejercicio. Tú te olvidas de eso y empiezas a plantear lo que hay que discutir es esto otro. Y tú sigues enfocado en eso, porque eventualmente la gente va a decir, aquellos están insultándose y este está hablando de lo importante, porque a José Luis lo van a estar llamando de programas de radio, de televisión, para discutir qué. Claro. No quién insultó a Mengano y si usted es más creativo insultando al otro, sino, no, yo estoy hablando de esto. Y ese elector popular, te hablo ahora como cuando yo veía las controversias en el PNP, y la gente me paraba en la calle desesperado y me decían, pero van a seguir con esa pelea. En los distintos momentos que ha habido pelea, en todos los partidos ha habido pelea. Y yo sé lo que desespera a la base de los partidos, ese elector que va a primaria, que debe estar ahora diciendo el que es funcionario de colegio, pero ¿vale la pena que yo sea funcionario de colegio? ¿Vale la pena que yo sea líder de barrio? ¿Vale la pena que yo, que no me pagan un centavo, esté en mi comunidad, en mi barriada, en mi urbanización, en mi condominio, tocando puertas, viendo si doña fulana va a ir a votar para yo llevarla? ¿Vale la pena este esfuerzo? Mientras estos individuos que yo les pago porque tienen posiciones electivas, se les paga dinero, todo es insultar y no mueven esto. Y te lo digo porque lo he vivido en el PNP, lo viví en el PNP en distintos momentos, ¿no? Y estamos en un punto donde dentro de ese liderato, el único que yo veo que plantea cosas sin el insulto y de gobierno o política es Dalmau. Fíjate, hoy hablamos del tema del estatus, ¿verdad? Es lo que el planteamiento. Pero hace una semana y media,
hizo un planteamiento del tema ambiental. Creó un grupo de trabajo multisectorial con personas de todos los partidos, los sectores. Ya hubo una primera reunión sobre ese particular. La semana que viene, el miércoles, viene la vista de la secretaria de la familia en horas de la tarde. Y el jueves es la vista de confirmación de la Secretaría de Educación. ¿En la misma semana? La misma semana, una tras de la otra. ¿Por qué? Porque habían suspendido. La primera se suspendió, la nominada todavía debía unos documentos y había pedido unos días adicionales porque estaba en la apertura de la escuela. No fue ninguna otra razón que no fuese esa, que se movió unos días adicionales y se habló con ella. Y se habló con ella. Okay. ¿Y ambas van la semana entrante? Ambas van la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, porque primero el presidente del Senado había hecho un compromiso con el gobernador luego del cierre de sesión de que le iba a dar atención a los nominados de familia y educación por la importancia que tienen ambos departamentos temprano en la sesión, que básicamente comenzó hace unas cuantas semanas. Y ahí va a estar las vistas públicas, donde podrán exponer cada una de las nominadas, las delegaciones harán las preguntas y se llevará a votación. Así que la semana que viene va a haber temas de discusión en el área de la familia, en el área de educación, sumado al tema del estatus, sumado al tema del ambiente. Te adelanto también que me consta que se están trabajando proyectos en otras áreas de política pública. Una de ellas, en un tema bien importante de Leo, que tiene que ver el tema de la violencia. O sea, el tema de la violencia en Puerto Rico. O sea, es un problema muy serio y en ese sentido. El gobernador lo abordaba esta semana con el grupo de trabajo. Y lo abordó con un grupo de trabajo muy bien hecho. O sea, es ahí donde tú tienes que invertir el tiempo, y es lo que tuvimos conversado, que a veces nos quedamos en las peleas pequeñas y tú tienes, o sea, la responsabilidad de atender problemas fundamentales. Vamos a primero que quiero que me expliques, y a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, de este grupo que va a trabajar con el área ambiental. ¿Qué se procura ahí? ¿Qué se quiere? Mira, se hicieron dos ejercicios en los pasados meses. Primero, hay más de, yo te diría, sobre 80 medidas entre resoluciones, proyectos de ley de ambos cuerpos en el tema ambiental. Radicadas en el Senado. Radicadas en el Senado y Cámara, o que de Cámara ya han llegado al Senado, y del Senado también se han movido a la Cámara. Y además de eso, se han identificado 117 leyes vigentes que abarcan el tema ambiental, pero que hay leyes que chocan unas con otras. Porque se han aprobado por muchos años, y en la política pública, pues, muchas veces se aprueban leyes y no se dan cuenta que hay lenguajes que pueden confundir o chocar. Eso pasa. Otro de los problemas fundamentales que lo hemos visto ahora con todo esto controversias recientemente es el tema de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? La delimitación y el deslinde que no está establecido de manera estatutaria, no está hecho por ley. Y la nueva vertiente donde la naturaleza va moviendo eso todo el tiempo. De hecho, digo, ¿verdad? Yo imagino que todos lo sabemos, pero Puerto Rico desde chiquitos nos enseñaron que medía 100 por 35. Eso nos dijeron. Ya no mide 6 por 35. Ese fue el número que me aprendí. Exacto. Pues eso ya no es verdad. Para el examen tenía que saber Exacto. Pues ya eso no es verdad. Así que es más pequeño, porque bueno, el mar ha estado entrando y ha habido cambios significativos. Bueno, pues eso requiere análisis de política pública. Hay un informe de las Naciones Unidas sobre el impacto del cambio climático en el área del mundo, pero particularmente en el Caribe, y se habla de Puerto Rico, de los cambios que vienen, y la legislatura tiene que actuar sobre eso. Así que se creó un grupo de trabajo que va a tener dos responsabilidades paralelas: atender los proyectos que están corriendo en medida, darle prioridad a aquellas que son importantes. Se va a comenzar por los cuerpos de agua. O sea que, bueno, obviamente el tema ambiental tiene muchos bosques, tierra, etcétera. Pero aquí se va a comenzar por los cuerpos de agua, porque es la situación más crítica que tenemos. Y cuando digo cuerpos de agua me refiero a la zona marítimo terrestre, a las playas, acceso a las playas, ríos, quebradas, cuencas hidrográficas, protección, o sea, todo. Y entonces se creó un grupo de trabajo que se va a sumar a las 5 delegaciones y el senador independiente para trabajar lo que sería un código ambiental para el año que viene, antes de que termine este cuatrenio. Y ahí se nombró un grupo de trabajo que está coordinándolo el ex juez Carlos Vizcarrondo. Carlos está a cargo de eso. Carlos está a cargo de eso, fue presidente de la Cámara y juez del Tribunal de Apelaciones. Está una persona muy respetada, líder ambientalista, profesor Jorge Fernández Porto, que fue asesor en diferentes delegaciones en la Asamblea Legislativa y está allí.
Vanessa De Mari, que es la presidenta de la Asociación de Constructores de Hogar, que es un sector importantísimo. La licenciada Laisa García, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, que tienen 600 organizaciones. O sea, la empresa privada también tiene representación. Todas las delegaciones, las 5 delegaciones y el senador independiente. Está la directora de la Oficina de Servicios Legislativos, que es la que va a hacer la parte técnica. La expectativa es que lo que se produzca ahí tenga un amplio consenso. Es correcto. Y la fecha establecida inicial para tener un borrador o un anteproyecto sería para abril del 2024. Ya hubo una primera reunión del grupo de asesores de las delegaciones. La próxima es la semana que viene. Y la siguiente entra el grupo de trabajo del Código Ambiental. Que yo te digo, porque yo puedo, o sea, yo vi la experiencia que tuvimos, algo similar cuando hicimos el plan de uso de terrenos para el 2003-2004. Que yo fui el autor que cuando radicó el proyecto, terminó siendo una medida tripartita. En aquel momento solamente habían 3 partidos. Y fue apoyado precisamente por el Comité Asesor de la Construcción y de Desarrollo Económico y el Consejo Asesor Ambiental, que eran bien antagónicos en aquel momento, y luego llegamos a un entendimiento y se aprobó la ley. Así que ahí hay un esfuerzo importante. Obviamente entrarán las agencias federales, la academia, se va a invitar a las universidades y demás. Ese es el tipo de esfuerzo que yo espero de toda legislatura. Claro. No importa quiénes sean la mayoría. Claro. Asuntos importantes de peso, de impacto, que no sea la cosa inmediata de asignar un chavito aquí, un chavito allá, que no estoy disminuyendo su importancia, pero que le dé base de crecimiento a Puerto Rico, y que se haga un esfuerzo razonable por llegar a consenso. Claro. Se puede llegar. Y obviamente, o sea, no va a haber siempre unanimidad en todos los temas, pero lo más que tú puedas adelantar, claro, y lo más que puedas llegar a un consenso y poder aprobar legislación es de importancia. Otra parte importante, porque tuvimos la experiencia de la reforma electoral, el Ejecutivo tiene que estar. Claro. La firma del gobierno tiene que estar. Seguro. O sea, las agencias tienen que estar representadas y participar. Así que es un esfuerzo. Yo pienso que de lo que he visto, el ambiente es muy bueno. Hay mucha, como siempre, hay gente que tiene su escepticismo a estas cosas, otros tienen actitud positiva. Pero la única manera de que esto camine es empujarlo. O sea, tienes que hacerlo. Y el hecho de que el presidente del Senado haya creado estos grupos de trabajo ya están caminando. El fruto yo creo que se va a ver en los próximos meses, y eso es un tema que nos debe de servir también para continuar conversaciones en otros temas importantes, como el tema de la violencia, el problema de la salud mental, el problema de educación y tantos otros que realmente son los verdaderamente importantes y a los que tenemos que dedicarle tiempo a la sociedad completa, no solamente el gobierno. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo. Excelente. Y ¿qué se almuerza hoy? Tírale. Mira, como viene un poquito de lluvia por ahí. Dale. Asopadito de pollo. Asopadito. Con tostones. Asopado. Asopado de pollito. De pollito. Ajá. De pollito. De pollito. de pollito. Y tostoncito. Y tostoncito. ¿Tú sabes que yo le añado a eso? ¿Qué? Un pan sobao con mantequilla. Pero hay un sitio en Cupey que hacen un pan sobao extraordinario, pero como no me han pagado el anuncio, pero tú sabes cuál es. Hay una avenida que va bajando, es a la izquierda cuando uno va bajando. Mi hermano, eso se come solo, sin nada. Sí. Eso, y entonces yo compro 1 libra y sigo comiéndolo, y antes de llegar al primer semáforo ya se fue la primera media libra. O sea, que tengo que ponerlo en el asiento de atrás para no tocarlo en lo que voy guiando, porque si no llego a casa y no hay pan. Y a eso yo le pongo un poco de mantequilla calientito, papá. En ese sopón que tú has tirado ahí con tostones. Mire, mi hermano, después ni un patólogo forense reconoce el cadáver después. Olvídate de eso. Eso no hay manera. Acheri, ¿con qué bajamos? Mira, ahí está. Ahí está el aguacate. También le zumbamos aguacate. Le zumbamos aguacatito. Aguacatito, está bueno. Le zumbamos el aguacate. De mojito. Mira, yo no sé si los muchachos tienen la foto por ahí. La tienen, Melvin. Mira a ver si tienen la foto. Mírala. Ahí está en pantalla. Mire eso. Ese es Gabriel Rodríguez Aguiló. Mira lo que hizo ese bandido. Me dijo ayer que iba para Barceloneta, Jorge. Ajá. Y vi la foto. Si pudiéramos sacar eso de ahí. ¿Verdad? Mira, me dijo, voy a comer pescado. Y va con mofongo. ¿Pero eso es mofongo o trifongo? Parece, ¿verdad que sí? Tiene como un trasunto. Sí. Y le echó, esto es para conejos. Sí, eso es una ensaladita ahí para disimular. Sí, yo digo, eso, papi dice que eso era para los conejos, pero bueno. Entonces se ve el mar ahí, mira qué chulería. Sí. Oye, donde estaba ayer Gabriel Rodríguez Aguiló pasándola bien, hermano. Trabajando fuertemente. ¿Lo habrá pagado él?
Más vale. Más vale. Eso se ve sabroso. Gabriel, no tienes que decir Yo no tengo que invitar, fue eso. sí. Sí, invitarnos también, por eso decirme dónde rayo es, Claro. un montón de sitios, tienes que invitarnos. Pero me dicen que Gabriel es como la piña. Sí. Una vez al año hay que cogerlo con guantes. Es complicado, pero bueno. De cocodrilo en el bolsillo. Hay una jicotea de estos hermanos que te muerde y te... Yo tengo dos o tres. Te amputan los dedos. Conozco dos o tres cosas. Mira, ahora la coge conmigo y nos invita de verdad. Hay que agitarlo. Mira, Jorge, me decía que a tono con este esfuerzo ambiental que procura el presidente del Senado con los distintos partidos políticos y sectores, hay algo relacionado también con la violencia. El tema de la violencia, el tema, bueno, yo diría que es, a mi juicio, es el problema principal del país. Ah. Y es bien complejo porque construir un plan anticrimen o diseñar un plan anticrimen tiene múltiples partes. Algunas veces cuando ocurren estos asesinatos, ¿verdad? Que se convierten de momento en la discusión, como pasa toda la semana, ¿verdad? Nos llama la atención, pero entonces salen propuestas aisladas. Pues que hay que hacer esto en las escuelas, o sale otro, no, hay que bregar con las comunidades marginadas, o hay que bregar con el desempleo, o hay que bregar con la drogadicción. Todo eso es importante. Lo que pasa es que tú tienes que integrar todas las estrategias. No hay una solución mágica a un problema complicado como es la violencia, porque es un problema de conducta. Sí. Y hay teorías de que las conductas de los seres humanos, algunos plantean que se aprenden, ¿verdad? Que por ejemplo, los modelos, hay quien plantea, hay varios estudiosos de eso, estoy haciendo una columna sobre esto las próximas semanas, que hay personas que tienen unos desbalances psicológicos que pueden provocar el conducta violenta. Así que es bien complicado y requiere una acción multidisciplinaria y legislativamente hay que trabajarlo. En esta legislatura, Leo, más allá de las diferencias que puedan haber en, ¿verdad?, muchos temas, esta es la legislatura más diversa en la historia de Puerto Rico. Así es, la más diversa. La más diversa. En el caso del Senado, es la Mucho primera más. vez que las mujeres son la mayoría del Parlamento. Eran hasta que se fue Gretchen Howe. Ahora no. Ahora no. Pero estaba ¿cómo, 14 a 13. ¿cómo Gretchen no ha hecho eso? Sí, pero estuvo por 2 años, fue la primera vez. Pero de manera interesante, ahí hay gente que tiene conocimiento y expertise en muchas cosas. Te voy a dar algunos ejemplos. De polos opuestos, por decirlo de esa manera. Tomás Rivera Chatz fue fiscal. Así es. Y fue un fiscal, bueno, muy respetado, con un historial de conocimiento de investigación criminal y demás. Tú tienes al doctor José Vargas Vidot, que su expertise o su área de conocimiento, precisamente un problema de salud mental, el problema de la adicción. Sí. Tú tienes una senadora como María de Lourdes Santiago, que ha enfocado en proyectos educativos de prevención y sobre todo educación especial. Así que así hay, y obviamente el profesor Bernabe, que es profesor universitario, además Rivera fue presidente del Colegio de Abogados. O sea, ahí hay una gente que más allá de diferencias políticas que puede haber, pueden aportar a una discusión, y ese es el propósito del presidente del Senado, de ver cómo integramos todos estos recursos que tenemos, que están en el Senado de Puerto Rico, y plasmar ideas y un poco de echar a un lado, no decir que no se discuta, pero echar a un lado aquellos issues que nos dividen, políticos, ideológicos, y está bien, hay que atenderlo, pero una vez tú encaminas esos procesos, vamos a dedicarle entonces más tiempo a aquellas áreas que verdaderamente son los que el país espera que se atiendan con mayor urgencia, como son los temas sociales, el tema de violencia, el tema de la economía, el tema de la educación, la salud, y yo creo que ahí es donde hay que invertir el tiempo. Yo te escucho y concurro contigo totalmente, y te voy a dar un ejemplo que viví. Cuando yo fui legislador, identificamos lo que había identificado un montón de gente. No es que nosotros descubríamos nada. Había que enmendar el Código Civil. Teníamos un Código Civil y estábamos haciendo leyes especiales y el Código se había quedado atrás. Fuimos un grupo, estaba Néstor Aponte, Vega Borges y yo. Fuimos donde Pedro Rosselló, en el primer cuatrenio, a plantearle que necesitábamos enmendar el Código Civil. Y Pedro nos dijo que no tenía problema. El problema vino cuando le dijimos que necesitábamos $500,000 pesos para arrancar. Claro. Y nos dijo, pero ¿cómo que $500,000 pesos? ¿Dónde está esto aquí? Y nos llevó a la plataforma. Le dijimos, no, eso no está en la plataforma, pero hay que hacerlo. Lo persuadimos y asignó el primer $500,000. Yo tenía una resolución para comenzar el estudio del código, pero había una senadora del PNP, obviamente en el Senado, que dijo que si no era la resolución de ella, pues no se hacía.
¿Y tú sabes lo que yo hice? Pues no hay problema, porque lo que yo quería era que se diera para adelante el asunto. Claro. Así que no vas a encontrar en el récord que fue una resolución mía. Es de la senadora del PNP. Así las cosas, llega el momento de escoger la persona que va a ser el director ejecutivo. Y yo pensé, si escogemos un PNP, el día que la legislatura cambie, se liquidó el director ejecutivo y se fastidió el esfuerzo. Y va a venir otro a tratar de desviar todo eso. Si lo cojo popular, exactamente lo mismo. Busqué a una persona que es una profesora sumamente competente, que no es ni estadista ni estadolibrista. Hubo gente de mi partido que se molestó porque yo recomendé, pero David Noriega también se molestó porque aunque era independentista, pues él quería que se nombrara la independentista que él quería. Para que tú veas dónde están los egos y las cosas de todo el mundo y de todos los partidos. Claro. Esto no tiene que ver con un partido, tiene que ver con la naturaleza humana. Claro. La cuestión es que se hizo un esfuerzo inmenso y se lograron grandes avances en ese código. Luego vino la fase final de aprobación y estaba el asunto de las parejas del mismo sexo y eso trancaba el código. El código es una cosa inmensísima, claro, como muchísimos aspectos de nuestra vida social. Pero ese asunto trancaba todo, porque se polarizaba. Cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide legalizar el matrimonio del mismo sexo, pues ya ese tema quedaba aparte y eso abrió el espacio para que eventualmente hubiesen unos consensos y se aprobara. Hubo muchos gritos cuando se aprobó de que iba a buscar. Al día de hoy no ha habido ningún caso cuestionando nada de ahí y no se alteraron derechos civiles ni nada. ¿Por qué te traigo eso? Porque sí. Puede haber alguien del lado opuesto ideológico y uno se puede sentar con una persona en el proceso parlamentario, legislativo y lograr grandes consensos. Y ahí es donde yo creo que esta legislatura tan diversa como tú señalas, la más diversa que hemos tenido en nuestra historia, la más diversa. Tenemos la posibilidad porque si todos esos partidos que representan todo ese espectro del espacio más pequeño, ¿verdad? Pues lo que debemos, la resultante de ese proceso tiene que ser algo de consenso enorme, ¿no? Claro, y la responsabilidad, ¿verdad? Importante, y vamos para visualizarlo, que los amigos redes escuchan y los ven en redes. Pensemos en una orquesta, ¿verdad? Cada persona toca un instrumento distinto y tiene que haber un director de orquesta que le dé, ¿verdad?, el ritmo y le dé y marque el tiempo para que los músicos puedan pues hacer la obra musical que va a escuchar el público. Y es el mismo principio. O sea, ahorita mencioné a diferentes delegaciones, se me quedó la senadora Rodríguez Bebe, que está haciendo planteamientos de un tema interesante, que es la trata humana, en estos últimos días. Fíjate que ha dejado otros temas que, ¿verdad?, que quizás estaba más... Sí, a veces yo pensaba que era monotemática. Sí, era un solo tema y eso es bueno, pues parece que es positivo. Pero lo que te quiero decir es, cómo tú pones todas estas mentes que no son perfectas, con defectos y virtudes, como todos somos todos seres humanos, pero tú aprovechas y potencializas el máximo de cada uno. Sin duda. ¿Cómo los pones a trabajar? Leo, tú y yo que estuvimos en la legislatura, siempre va a haber escepticismo. Claro. Siempre va a decir, no va a pasar nada, no va a llegar a nada. O me quiere coger de tonto. Exacto. O llegan a una reunión con... Yo te puedo decir que, y eso uno lo sabe, y sobre la marcha tú te vas convenciendo si realmente es una cosa seria o no lo es. Claro. Yo sé que en las primeras semanas va a estar eso ahí, esa duda y el escepticismo, pero vamos a dejar que las cosas caminen. Yo lo viví en el plan de uso de terreno. O sea, nosotros hicimos 67 vistas públicas 67. Un año antes de radicar el proyecto. Empezamos con una resolución sobre el tema y el proyecto fue la última etapa. Yo no lo hice al revés. O sea, yo no radiqué el proyecto para después preguntarle a la gente. Yo le pregunté a la gente y después radicamos el proyecto. Y esa medida, que se aprobó en el 2004, fue respetada por 5 administraciones. Se vino a terminar la última fase porque había que hacer, ¿verdad?, todas estas delimitaciones por satélite y una serie de cosas en el 2015. Pero aún así fue impugnada en los tribunales y se ganaron los casos y en muchas ocasiones, pues, en las agencias, no digo que han violentado la ley, pero no han seguido el propósito, ¿verdad?, el objetivo original y muchas veces el Tribunal Supremo ha tenido que pues, ordenarle a mediar la controversia. Exactamente. Así que yo veo ahí un espacio y yo creo que el presidente del Senado, como tú señalabas ahorita, que no es una persona controversial, no es una persona abrasiva, no es una persona de palabra hiriente, no es una palabra que insulte. No quiero decir que
como todos tenemos a veces exabruptos y situaciones, ¿verdad? Que uno, Y de momento uno dice la que bueno, no es. Exacto. Eso No, todo el mundo tiene un día perfecto, ¿verdad? Pero me parece que puede tener esa credibilidad de darle un espacio de participación a todo el mundo. Y la figura importante, a mi juicio, en el caso del Código Ambiental, del licenciado Carlos Vizcarra Rondó, que es una persona muy respetada por todas las partes y que es un conocedor en ese ámbito. Y un tema conciliador por excelencia. Exactamente, muy parecido a Dalmau en ese sentido. Sí. Y me parece que yo creo que hay un espacio, vamos a ver, se me olvidó mencionar que en el grupo está también Manuel Torres, que fue el secretario del Senado, porque tiene una expertise en el área legislativa. Ese es otro conciliador. Ese es otro que todas las personas, no importa el partido político, lo respetan, tienen una capacidad de... Quiero decirte lo siguiente. Sí. Él fue el nominado del señor gobernador para el puesto de Contralor de Puerto Rico. Ajá. Se aprobó en el Senado. Y en la Cámara, quiero corregir, no se colgó. En la Cámara ese nombramiento está vivo todavía. ¿Cómo es eso? Ese nombramiento está sobre la mesa. Al buen entendedor. ¿Pero cómo es eso, Jorge? Ese nombramiento no fue rechazado. Y Manolo Torres, a mi juicio, que trabajó con Kenneth McClintock, que trabajó con Rivera Chat, ha estado en el Senado también bajo dominación del Partido Popular. Fue Contralor Electoral. Fue Contralor Electoral, es secretario del Senado creo que 2 veces. Sí, en 2 ocasiones. Pero es un servidor público de primer orden. De verdad que sí. Y yo sé que hubo unas controversias en un momento dado y no se pudo dar su confirmación, pero eso está ahí todavía. La controversia. Y presumo que ojalá que se retome más adelante. Y yo creo que en esto el PNP cometió un error, porque cuando Wanda Vázquez nominó a una persona a Contralor por no ser CPA, la delegación del PNP dijo que por no ser CPA no lo iba a confirmar. Al establecer ese principio y Manolo Torres no ser CPA, pues ahora la legislatura popular dice, adiós, pero si el PNP decía que tenía que ser CPA, claro, pues tiene que ser CPA. Así que en esto, el que Manolo no llegue donde está, en gran parte la culpa la tiene el propio PNP, porque fue el que puso la tranquilla de que tenía que ser CPA. Pero fíjate, sí, y déjame decirte, porque esto se debatió bastante, realmente la función, la base del Contralor de Puerto Rico, que es por disposición constitucional, un término de 10 años, es la evaluación luego que las entidades de gobierno desembolsan fondos públicos. El concepto supone que, tú me corriges, que el inspector general lo haga de manera, es como una preintervención. El Contralor audita luego del gasto. Posterior. Correcto. Y entonces... Y no determina política pública. Lo que hace es que si el dinero que se envió se gastó en lo que era en los trámites correspondientes. That's it. Y hace informes con recomendaciones de medidas correctivas de política pública. Sí. Y esto es importante porque esa es el área más importante porque no solamente que se detecta la irregularidad, es que no se corrigen. Y eso son decisiones de política pública. Ese es el campo de mayor conocimiento de Manolo Torres. Sí. Por eso yo siempre he respaldado ese nombramiento, porque primero que lo conozco y segundo porque el área fundamental, Leo, donde nosotros hemos tenido grandes deficiencias es en funcionarios con ¿verdad? Que carecen de preparación académica en el área de la administración pública. Esto se ha ido, hay una reducción. Eso nos puede llevar a un debate, Jorge, y no es para que lo discutamos hoy, de si en cada agencia de gobierno quien la dirija tiene que ser un profesional de los que están abajo. Me explico. Para ser secretario de Educación hay que ser maestro. Para ser secretario de Salud hay que ser médico. Para ser, qué sé yo, en carretera hay que ser ingeniero. No necesariamente. Porque de lo que tiene que ver es gerencia. Correcto. El caso de ACES, por ejemplo, que usualmente se busca un médico o un abogado. Bueno, pero realmente eso es, necesitas una persona con expertise en el área de administración y de gerencia de hospitales, de servicios médicos, de planes, o sea, de todo un andamiaje de un administrador de sistemas de salud. Esa es la función de ACES. O sea, los millones que administra el secretario de Educación, pues un maestro fantástico, pero ¿y si ese maestro pues sabe de unas cosas de las que enseña, pero no sabe nada de administración? Leo. Y administra el presupuesto más grande de una agencia. Leo, el primer año, los primeros meses del gobernador Pedro Pierluisi, de esta administración,
Y digo, a veces nos olvidan las cosas. Él nombró a la antigua presidenta de la Asociación de Maestros a la Secretaría de Educación. Aquí se había planteado. Digo, se nos olvidó esa de momento. Vamos, dale para atrás a la película de un momento. Aquí por décadas se decían que el liderato sindical, que los maestros, que los que venían de la asociación, que eran excluidos, qué sé yo qué. Vino Pedro Pierluisi y dijo, Asociación de Maestros, ustedes son los vengan acá. Usted es la presidenta, usted es la secretaria de Educación. La que los dirige a ustedes va a dirigir acá ahora. Exactamente. Estaba antes en el sindicato haciendo reclamos. Mete mano ahora. Era muy buena, ¿verdad? Educadora. Nadie le cuestiona sus quilates. Pero tienes que administrar 4 billones de dólares. Y entonces, una cosa es tú dar clases en un salón y otra cosa es administración pública. Y entonces empezó a tener problemas, ¿verdad? De gerencia, de ejecución de política pública. El mismo gremio le cayó a cantazo. Así es. Quienes le cogieron que los presidieran, después le cayeron a tubazo porque se fue. Pero, y era una profesional respetada y, tú sabes, conocedora y una educadora de primer orden, pero una cosa es, o sea, a mí me encantaría ser jugador de la NBA. Desde chiquito quería hacerlo, pero tú sabes, lo más que llego es a jugarlo de manera electrónica. Sí. Pues, tú sabes, cada cual pues tiene, tú sabes, tú llegas a la realidad, de verdad. Sí. Y si uno... en estos aspectos importantes, Leo, desde el informe Kruger para acá hasta el primer informe de la Junta de Supervisión Fiscal, cuando hicieron la radiografía de Puerto Rico, uno de los problemas que detectaron es que en posiciones clave había personas que no tenían el expertise, el conocimiento o el peritaje en áreas de administración pública o de gerencia o de administración para tomar decisiones de política pública. Pues eso es un problema que tienes que corregirlo y yo creo que en esa dirección hay que movernos. Mira, quiero discutir contigo antes que se nos acabe el programa. Ayer vi al alcalde de New York, Eric Adams, demócrata, quien fue policía. Sí. Desesperado diciendo que estamos perdiendo la ciudad de New York que conocimos. Esa es la expresión que utiliza. Por la cantidad de inmigrantes, él dice, la cantidad de inmigrantes ilegales que están cometiendo delitos en la ciudad, al punto de que entra un grupo enorme de personas, invaden un negocio a plena luz del día, le entran a cantazo a quien sea, se lleva la mercancía. Algo similar está ocurriendo en California, ¿no? Esto a mí me trae la discusión esta de derechos civiles, que es tan importante, ¿no? ¿Hasta dónde tú llegas? ¿Cómo tú atiendes este problema? ¿Lo atiendes de manera policial? Entonces metes a la policía a coger estos tipos, lo que es. Esa política lleva a estigmatizar al inmigrante, sea ilegal o no ilegal, porque entonces la sociedad se prende y dice, estos son mi enemigo, este vive aquí en mi enemigo. Y se cometen graves injusticias, y lo hemos visto antes, esto no es nada nuevo. El problema de inmigración en los Estados Unidos ha tomado una vertiente insospechada y no parece haber una solución ni de demócratas ni republicanos, porque no escucho ninguna propuesta coherente que parezca que le pone un detente a esto, ni demócrata ni republicano. Por un lado, los demócratas un poco más permisivos de derechos civiles y los republicanos a botellazo limpio y dale con macana y bótalo. Como hemos visto, a caballo tirándole lazo a los que están cruzando el río, ¿verdad? En la frontera con México. ¿Qué tú crees que va a pasar aquí? Leo, es interesante porque, primero, Nueva York, particularmente la ciudad de Nueva York, es ¿verdad? De los estados o las ciudades más liberales en los Estados Unidos. Eran los más críticos, el liderato demócrata, sobre la política republicana en la frontera. Acusando a republicanos o demócratas conservadores de discrimen, de racismo y toda esta cosa, lo cual también era cierto. Pero ¿qué sucede? Algunos gobernadores republicanos decidieron coger muchas de estas personas y moverlas en aviones o hasta en guagua a otros estados y ponérselos allí. Eso es lo que hicieron. El de Texas se lo envió a Kamala Harris en guaguas llenas de inmigrantes ilegales. Así, exactamente. Claro, una movida política, pero lo que les creó un problema. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, es fácil tú desde Nueva York decirle al que está allá en la frontera con México lo que tiene que hacer, pero y cuando te tocó a tu estado ahora resulta que los demócratas liberales, incluyendo a Nidia Velázquez, ahora tienen un problema político porque están discriminando contra inmigrantes latinoamericanos en su estado. Igual que lo hicieron los republicanos. Y esos hablan español igual que ella. Esos hablan español, papá, en su distrito que está repleto de hispanos y de latinos. Así es. Ahora, ¿verdad? Ahora es que el gas pela. Ahora es que el gas pela. Algunos dicen que se llama karma. Pero déjame decirte lo siguiente. Es un problema de política pública bien complicado.
se han hecho unos esfuerzos. En el Congreso pues no se ha podido lograr una legislación de que van a hacer con esta cantidad particularmente de inmigrantes que hay, y sobre todo cuando hay menores. Algo se ha corregido, que fue aquella política pública de separar los padres de los niños, que eso se ha ido subsanando, pero continúa todavía la presencia de miles de personas en estos campamentos. Yo creo que va a ser un tema prioritario en la campaña presidencial y en el control del Congreso, porque ahora resulta que ese alcalde de Nueva York que tú traes como ejemplo, él ganó ampliamente allí, y es un alcalde que precisamente uno de sus planteamientos contra los republicanos era eso, era el discrimen. Bueno, y ahora. Sí. O sea, entonces, como no hay una política pública federal, mucho menos estatal y mucho menos en la ciudad, ¿qué van a hacer ahora con ellos? Lo que yo percibí, Jorge, es un alcalde que se detiene y dice, espérate, ya la gente va a ir en contra mía porque este problema de violencia tan grande en las calles, me van a mirar a mí. Claro. ¿Y qué tú vas a hacer? Claro. Porque esto es el derechos civiles y toda la cosa. Tú tienes que detener esto en mi comunidad, en mi vecindario, en mi negocio. Y son las cosas que requieren iniciativas nuevas de cómo se va a atender y que no están exentas de crítica, no importa a qué lado tú te muevas. Y déjame decirte, ayer salió la última encuesta, ayer en la mañana, que demuestra que el expresidente Donald Trump se sigue fortaleciendo luego de 4 acusaciones y 91 cargos. O sea, que está como el fenómeno ese que está cerca de Puerto Rico, que se fortalece cada hora. Exactamente. Entonces, una de sus políticas que más respaldo está recibiendo los republicanos es lo que le está diciendo sobre el tema de migración. Por lo tanto, esto va a ser un issue. Claro. Entonces, ahora, pero como el problema ahora se ha multiplicado, y eso súmale, por ejemplo, el caso de San Francisco, en Los Ángeles, en el estado de California, hay 30, 40 mil personas sin hogar viviendo en las calles en casetas, y allí, como hubo una enmienda a una reglamentación local, se están metiendo hay violencia en las tiendas, entran y roban como si nada estuviese pasando, sin control. O sea, y cuando tú pides control del gobierno o de la ejecución, hay problemas. Y yo creo que vamos a ver que muy probablemente, inclusive el Partido Demócrata se va a tener que poner más fuerte en ese tema, porque, como tú dices, le está creando un problema político. Por ahí yo creo que va la cosa. Van a haber dos grupos grandes en el Partido Demócrata. Los que entienden que se tienen que mover al centro y tener políticas más agresivas o punitivas a ese tipo de delincuencia, y los que se van a mantener de que eso es un abuso del Estado y hay que... Así que creo que quien tiene la peor parte en este momento a nivel interno de partido son los demócratas. Porque los republicanos se mueven casi monolíticamente en ese tema. Eso es así. No tienen. Y como los demócratas tienen diferentes sectores internamente, muy parecido al Partido Popular, que hay liberales, soberanistas. Como una tienda por departamento. Tú tienes de todo. Piso, exacto. Pero ahí se están segmentados los llamados progresistas, que son bien liberales y son bien fuertes. Hay una gente tan liberal ahí. Como lo hay conservadores de derecha, también lo hay bien liberales también. Y son bloques. Sí. Así que esto, ¿cómo se va a resolver? No tengo la menor idea, pero es un escenario bien complicado que probablemente sea uno de los, me imagino, 3, 4, 5 temas prioritarios en la próxima campaña presidencial. Pues, Jorge, vamos a buscar ese asopadito de pollo. Importante. Que va con unos tostoncitos. Y ya usted sabe, el aguacatito. Achero, ¿con qué bajamos eso? Dale, te va a ahogar ahí. Dale. Ahí está. Esto tiene que ser así. Ole, gracias. Será siempre el próximo jueves. Cuídese mucho. Siempre. Mira, y este fin de semana, vela el fenómeno, que como quiera puede ser que caiga agua. Sí.